¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos de nuevo a su espacio de meditaciones. Hoy es viernes 5 de noviembre, semana 31 del tiempo ordinario. Dios omnipotente y misericordioso, a cuya gracia se debe el que tus fieles puedan servirte digna y laudablemente, concédenos caminar sin tropiezos hacia los bienes que nos tienes prometidos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En este primer viernes de mes, seguimos con la carta a los Romanos, capítulo 15, versículos del 14 al 21. Hermanos, en lo personal, estoy convencido de que ustedes están llenos de bondad y conocimientos para poder aconsejarse los unos y los otros. Sin embargo, les he escrito con cierto atrevimiento algunos pasajes para recordarles ciertas cosas que ya sabían. Lo he hecho autorizado por el don que he recibido de Dios de ser ministro sagrado de Cristo Jesús entre los paganos. Mi actividad sacerdotal consiste en predicar el Evangelio de Dios, a fin de que los paganos lleguen a ser una ofrenda agradable al Señor, santificada por el Espíritu Santo. Por lo cual, en lo que se refiere al servicio de Dios, tengo de qué gloriarme en Cristo Jesús, pues no me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por mi medio, por la conversión de los paganos, valiéndose de mis palabras y acciones, con la fuerza de señales y prodigios, y con el poder del Espíritu Santo. De esta manera he dado a conocer plenamente el Evangelio de Cristo por todas partes, desde Jerusalén hasta la región de Iliria. Pero he tenido mucho cuidado de no predicar en los lugares donde ya se conocía a Cristo, para no construir sobre cimientos ya puestos por otros. De acuerdo con lo que dice la Escritura, los que no habían tenido noticias de Él, lo verán, y los que no habían oído de Él, lo conocerán. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 97. El Señor revela a las naciones su victoria. Cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. El Señor da a conocer su victoria, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Aclama al Señor tierra entera, gritad, vitoriad, tocad. Y el Evangelio de hoy es de San Lucas, capítulo 16, versículos del 1 al 8. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: había una vez un hombre rico que tenía un administrador, el cual fue acusado ante él de haberle malgastado sus bienes. Lo llamó y le dijo: ¿es cierto lo que me han dicho de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque en adelante ya no serás administrador. Entonces el administrador se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que me quitan el trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener a alguien que me reciba en su casa cuando me despidan. Entonces fue llamando uno por uno a los deudores de su amo. Al primero le preguntó: ¿cuánto le debes a mi amo? El hombre respondió: 100 barriles de aceite. El administrador le dijo: toma tu recibo, date prisa y haz otro por 50. Luego preguntó al siguiente: ¿y tú, cuánto debes? Este respondió: 100 sacos de trigo. El administrador le dijo: toma tu recibo y haz otro por 80. El amo tuvo que reconocer que su mal administrador había procedido con habilidad, pues los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor
Jesús. Y bien, esta es la famosa parábola del administrador malo, del administrador que no se portó bien, o al que se le llama también astuto, y que a todos nos da como una especie de curiosidad por qué el amo termina alabándolo si su situación de astucia, una astucia mala, persiste. Y hay que meterse un poquito en esta situación. Este hombre, según la parábola, abusó de los bienes de su amo. Y quizá pues él puso precios exorbitantes y se hizo rico a costa de los bienes de su amo. Y tal vez por eso fue acusado ante su amo. Usó mal de los bienes que no eran suyos. Todo esto suena a corrupción, todo esto suena a trampa, suena también, cuando él está buscando quien lo reciba, a una especie de soborno. Vamos a rebajarte la deuda, porque podía hacer eso. Todavía era el administrador, para que veas que soy bueno contigo, ¿no? Era una especie de chantaje. Y dice aquí al final, el administrador le dijo, el amo tuvo que reconocer, que su mal administrador había procedido con habilidad. Y esto nos hace pensar, y nos debe hacer pensar, eso de la habilidad. Y la sentencia que da al final. Los que pertenecen a este mundo son más hábiles en sus negocios que los que pertenecen a la luz. Quiere decir que pertenecer a la luz es también un negocio, pero un negocio para el bien. Hacer el bien, proclamar el evangelio como lo hizo Pablo con los paganos, debe ser para nosotros una actividad de la que sacamos usufructo para la gloria de Dios, para bien de las almas. Y a veces estamos como que quedados en el aparato, dormidos. No usamos de nuestras habilidades ni todo el interés que podríamos haber usado para extender el reino, para dar a conocer a Jesús y para subir en virtud. Por el contrario, nos ponemos flojos en estos asuntos, en todo lo que se refiere a los asuntos del alma, del espíritu, y no somos hábiles para ganarnos el cielo, por hablar de esta manera, para ganarnos el cielo. En cambio, la gente de este mundo es tan astuta para hacer mal, para hacer el daño, para evadir la justicia, las leyes, para evadir las responsabilidades, y parece que siempre se salen con la suya. ¿Qué podemos sacar en limpio acá? Obviamente este amo está reconociendo lo bueno del cambio de actitud, porque este hombre supo reconocer que hizo mal y ahora tiene que cambiar de actitud para poder conseguirse a alguien que se compadezca de él. Y esto me hace pensar mucho en las personas que a veces se enfrascan en la culpa pasada y que no salen de lo que hicieron. Tanta gente atormentada por el pasado, que dicen, es que yo hice, es que hace 20 años yo cometí este error y todavía me pesa, todavía me duele, no sé qué hacer, lo he confesado varias veces, pero todavía siento que no es suficiente. ¿Y no será eso también falta de confianza en la misericordia de Dios, en que Dios te ama? Y nos fijamos en el pecado pasado y no en la bondad de Dios que nos ha querido perdonar en el sacramento. Nos fijamos en el pecado y no en la bondad que Dios tiene al perdonarme mi pecado, porque esta parábola me ayuda a entender que el administrador lo alabó no por haberle robado, sino por lo que está haciendo ahora de cambiar de actitud. Pregúntate, ¿Dios acaso no quiere que tú cambies de actitud? Él quiere olvidar tu pasado, tú tienes que olvidarlo también. Y Dios quiere darte una oportunidad nueva, quiere que cambies de actitud. Y esto es importante. Quiero compartir con ustedes esta pequeña reflexión de una página católica que dice así: el administrador de la parábola había abusado de la confianza de su amo subiendo los precios en beneficio propio. Ante las quejas de los clientes y la amenaza de despido, recapacita aunque solo sea por conveniencia
y renuncia a su propio beneficio pidiendo lo justo a los clientes. Ante esta situación nosotros pensamos que este administrador, aunque haya cambiado de actitud, no es de fiar. En cambio, para Jesucristo tiene más valor el cambio de comportamiento que el pecado. Él conoce nuestras caídas, pero basta un sincero arrepentimiento y que le pidamos perdón para que nos devuelva su confianza y se sienta orgulloso de nosotros como el amo de la parábola con su administrador. A la vez, Jesús nos invita y exhorta a ser sagaces. Esta cualidad debe ser expresión de la caridad cristiana. La astucia, relacionada siempre con el maligno, significa fingir, mentir, engañar para lograr lo que queremos. En cambio, la virtud humana de la sagacidad consiste en la habilidad para encontrar los medios justos y más eficaces para alcanzar un objetivo, como puede ser vivir nuestra fe y amor a Dios. Llama la atención ver cómo algunos son muy capaces de obtener lo que se proponen en el ámbito del trabajo, de la familia o con las amistades. En cambio, se comportan con temor y se sienten impotentes a la hora de hablar de Jesucristo y de su doctrina, o de hacer algo por la construcción de la civilización de la justicia y del amor cristianos. Ahí estamos fallando. Ahí no hay astucia, ahí hay más bien miedo y timidez. Pero en los asuntos del mundo, ¿cuántas cosas quizá no hemos hecho por ganar un dinerito de más? Y quién sabe si ese dinerito está ganado lícitamente o limpiamente. Pensemos también que Dios nos ha dado un bien muy grande, que es la existencia misma, la vida, nuestra propia vida, y que no podemos malgastarla. Es un bien que no nos pertenece, le pertenece a nuestro amo, que es Dios, y nos va a llamar algún día para pedirnos cuenta de ella. Tenemos que ser sagaces para que a la hora en que seamos llamados a su presencia, como este administrador fue llamado a la presencia de su amo, podamos darle buena cuenta de lo que fue nuestra administración, nuestro tiempo de vida, y no corramos el riesgo de quedarnos fuera, en la calle, como este administrador que tuvo miedo de quedarse sin nada. Como decía él mismo en la parábola, no tengo fuerzas para trabajar, soy viejo y pedir limosna me da vergüenza. Que ese no sea nuestro caso. Pidámosle al Señor hoy que nos dé la astucia, la sagacidad para poder conquistar la vida eterna que ya Jesús ganó para nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Nos seguimos viendo, si Dios quiere, a través de este canal. Chao, chao.